La primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, nos habla de los carismas, regalos que el Señor da a su iglesia, y anuncia ahí varios. El Señor da sus carismas para que sea una iglesia viva, para que sirva, para que sea otro Jesús entre los fieles. Jesús estaba lleno de carismas y los ponía al servicio de todos los demás. Entonces, el Señor nos da carismas para una iglesia viva. El día de hoy quisiera presentarles el caso de un gran carismático, San Juan Bosco. Cuando yo veo su vida de joven, de seminarista, pues lo normal, lo corriente de todos. Pero una vez que él se ordena sacerdote y se entrega con todo su entusiasmo a la obra, van apareciendo a montones esos carismas. El Papa Pío XI dijo que lo extraordinario se había vuelto ordinario en don Bosco al ver tanto milagro que había en su vida, tantas expresiones extraordinarias. Ahora, un milagro es para nosotros una señal. San Juan a los milagros de Jesús los llama señales. ¿Señales de qué? De la presencia de Dios y de la fe que hay que tener. Cuando el Señor hizo su primer milagro en Caná de Galilea, dice San Juan, se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El milagro para eso es, vemos que se manifiesta la gloria de Dios, no es para emocionarnos y para que crezca nuestra fe. Quisiera presentarles algunos de los casos de carismas de San Juan Bosco. En primer lugar, el carisma de profecía. Un día estaba él con unos jóvenes que no llegaban a 18 años, y de pronto se queda callado y dice, uno de ustedes va a ser obispo. Ellos lo tomaron a broma, muchachos de 18 años. Ahí estaba Juan Cagliero, que más tarde llegó a ser no solo obispo, sino cardenal de la Iglesia Católica. Don Bosco había percibido esto. Don Bosco acostumbraba, antes de que se fueran a dormir los internos, darles una palabrita de aliento. Pero una vez les dijo, miren, hay que prepararse bien porque dentro de un mes uno de ustedes va a morir. Ahí no cundía el pánico porque él los tenía preparados. Cada mes hacía el ejercicio de la buena muerte, se planteaba el problema de si a mí me tocaba morir en esta época, y los niños pues aceptaron eso. Llegó el mes y al mes moría el joven Berardi. Don Bosco venía bajando de las gradas del dormitorio y dos seminaristas se le acercan y le dicen, don Bosco, ¿y cómo es eso de Berardi? Y les digo, miren, van a morir otros dos. ¿Y quiénes son, don Bosco? Y él no les quería decir los nombres, al fin se los dijo y ellos los guardaron en un sobre. Al tiempo que les había dicho, murieron esos dos jóvenes. Pero él los tenía preparados. Ese es el don de profecía que le habían dado. ¿Para qué? Para beneficio de los niños. También el don de palabra de ciencia, que consiste en que percibe algo de parte de Dios, del Espíritu Santo, para bien de alguno de una de comunidad. Por ejemplo, entre los jóvenes de don Bosco, creían ellos que don Bosco les leía los pecados en la frente, y por eso cuando no andaban muy mal, se bajaban la gorra tapando la frente, creyendo que les leía la frente. En realidad él tenía el don de palabra de ciencia. Llegó un muchacho nuevo al colegio de don Bosco que se llama Oratorio, y ellos le contaron, mira, confiésate con don Bosco, fíjate que él nos lee la conciencia, tontos que son ustedes. Él se los engaña bien. Ese muchacho acababa de llegar y estaba muy lejos. Don Bosco lo vio a lejos, lo mandó a llamar. Tú eres nuevo aquí, ¿verdad? Sí. Se le quedó viendo y le dijo, mira, conviene que te vayas a confesar cuanto antes, pero di esto y esto que nunca te has atrevido a confesar. Aquel muchacho se le quitó el prejuicio que tenía contra don Bosco. Era el don de palabra de ciencia. ¿Para qué? Para beneficio de los muchachos. A veces él al confesionario tenía que llevar un botecito de esencia amoniacal
porque cuando se acercaba una persona que tenía pecados muy graves, él sin conocerlo comenzaba a sentir como vómito, entonces tenía que tomar o oler aquel botecito de esencia amoníacal. Era una forma en que el Señor le avisaba a esa persona: hay que atenderla, tiene enredos muy graves de pecado. Pero fíjense qué precio tan alto debía pagar. Lo mismo que mientras estaba confesando, veía la fila de los muchachos y veía un diablito que estaba en el hombro de uno y le tapaba la boca. Inmediatamente entendió el signo. Ese muchacho tiene miedo de decir algún pecado, entonces don Bosco le ayudaba. Para eso son los carismas, para servicio en la iglesia, pero vean cómo algunos de manera especial reciben eso. Al Papa Pío IX le llevaron una vez un niño sordo, mudo y paralítico. Santidad, venimos para que usted rece por él y se sane. El Papa les dice: no, esto no es para mí, llévenselo a don Bosco. Y se lo llevaron a don Bosco y quedó sano aquel muchacho sordo, mudo y paralítico. O sea, una cosa muy grande. El mismo Papa dijo: mire, llévenselo a don Bosco, ya tenía noticias de lo que estaba pasando. En el oratorio un día estaban los muchachos internos, pobres, llegaron al comedor para el desayuno. Don Bosco estaba confesando, de pronto le van a llamar: don Bosco, no hay pan en el oratorio, vayan donde el panadero, pídanle. Y dice que no le da porque usted le debe mucho. Don Bosco vio que no había otro camino, tomó la canastita, había 15 panes, que pasen, y él comenzó a repartir. Al lado de él estaba un joven, Dalmaso. Había escrito a su casa que lo vinieran a llevar, ya no quería estar en el oratorio de don Bosco. Y ahí estaba él ayudando. Y él vio cómo en la canastita había 15 panes. Don Bosco le dio a los 300 alumnos que había y sobraron 15 panes. Aquel muchacho, cuando vio eso, dijo: yo de aquí no me voy, me quedo con don Bosco. Llegó a ser más tarde sacerdote salesiano. El milagro lo cuestionó a él seriamente, le ayudó. Pero vean ese milagro tan grande. También se narra el caso de un muchacho del oratorio de don Bosco. El colegio de don Bosco se llamaba oratorio, lugar de oración. Murió el muchacho llamando a don Bosco, quería confesar y don Bosco no estaba. Cuando apareció al fin don Bosco, el muchacho ya estaba en el velorio, estaba la familia llorando y rezando ya por él. Y don Bosco se fue inmediatamente allá. Estaba envuelto en lo que se llamaba en aquel tiempo la sábana mortuoria, en una sábana se le envolvía ya para enterrarlo. Don Bosco V se puso a rezar y de pronto, como que fuera un loco, comenzó a romper la sábana y a gritar: Carlos, Carlos. Y aquel muchacho abrió los ojos y le dijo: don Bosco, le dijo, me morí sin haberme confesado, verá qué cosas tan horribles he visto. Don Bosco le dijo: confiésate ahora. Se confesó ahí el muchacho y don Bosco le dice: bueno, ¿y ahora, Carlos, quieres seguir viviendo o quieres morir? Y el muchacho dijo: don Bosco, ahora que estoy, gracias a Dios, mejor me voy, que no me vuelva a pasar lo que experimenté. Bueno, Carlos, despídete de tus papás, papá y mamá, duérmete, Carlos. Y volvió a morir. O sea, un caso tan extraño que un mismo salesiano escribió un libro, don Pietro Estela, para probar que eso era como una leyenda. Pero vino otro sacerdote salesiano especialista en la vida de don Bosco y fue a comprobar y vieron que había hasta entrevistas que le habían hecho a don Bosco acerca de eso. Le dijeron: don Bosco, ¿y cómo fue que usted hizo eso? Y él dijo: sentía dentro una voz interior que me decía que no estaba muerto todavía. Y entonces yo rompí las sábanas y gracias a Dios él pudo confesar y después murió. Así es que él mismo aceptó eso. Parece tan raro, pero recuerden que ahí se entra en el campo de Dios, lo sobrenatural. Don Bosco fue beneficiado también con los sueños, pero no sueños como cualquier otro. Acuérdese que en la Biblia, por medio de un sueño, se le avisa a San José que debe volver
cuando ya antes en otro sueño se le había dicho que se fuera a Egipto. A los magos de Oriente en un sueño también el Señor les dice que vayan por otro camino, no por el de Herodes. A Juan Bosco desde los 9 años comienza el don de sueños. Joven niño de 9 años se encuentra en un patio rodeado de muchachos que dicen palabrotas y hablan cosas malas, entonces él a puñetazo limpio quiere poner orden, pero aparece Jesús y le dice no con golpes, sino con la mansedumbre. Y entonces él vio en una visión unos lobos que se volvían en corderos. Y Jesús le dijo, esa es tu obra. Y el muchachito se puso a llorar, eso es misión imposible. Te voy a dar una maestra. Y le entregó a la Virgen María, que puso la mano sobre el niño y le dice, hazte fuerte, humilde y robusto. O sea, aquí Jesús le estaba indicando cuál era su misión entre los jóvenes. Y no con golpes, sino con el sistema de la bondad, el sistema preventivo de Don Bosco. Y luego te voy a poner una maestra al lado, la Virgen María, que tantas veces le va a ayudar. En los sueños muchas veces aparece la Virgen María dándole instrucciones, le indica lo que debe hacer. Es su maestra que el Señor le concedió. Don Bosco también quería levantar una iglesia a la Virgen María, ella se lo había pedido. Y en una visión, sueño-visión, apareció la Virgen poniendo su planta sobre una piedra. Aquí quiero la iglesia. Aquí murieron los mártires Aventor y Octavio. Y Don Bosco dice, aquí lo vamos a hacer. Más tarde los investigadores, los arqueólogos, fueron a averiguar y de veras, ahí habían muerto los mártires Aventor y Octavio. Y ahí se levantó la iglesia que la Virgen María le había pedido a Don Bosco. En la noche, en los sueños, a veces tenía avisos de Dios. Una vez vio una misa y los jóvenes para el ofertorio llevaban ofrendas. Uno llevaba un lirio, otro una flor muy bonita, pero otro en un azafate llevaba una cabeza de cerdo. Don Bosco entendió, este muchacho está en la impureza, hay que ayudarle. Por medio de esas visiones, la Virgen María le ayudaba. Y en otra oportunidad, la Virgen María quiso mandar un mensaje a cada uno de los muchachos que había. Por eso, en los anales de la Congregación Salesiana se conserva un cuaderno de donde llevaban las cuotas, ahí estaban los nombres de todos. Se ve que Don Bosco no tenía tiempo para apuntar los nombres y a la par de cada uno puso el consejo que le mandaba la Virgen a cada uno, lo que tenía que hacer. En esa forma la Virgen María se estaba mostrando como la maestra que Jesús le había entregado. Así es que los sueños son como 150 más o menos y todos son ayudas de Dios para su obra, para los niños. Y a él entró escrúpulos. Bueno, ¿estará bien que yo cuente esto o no? Y un santo sacerdote, José Cafaso, que había sido su director espiritual, le dijo, ¿se cumplen esos sueños? Sí, se cumplen, siga contándolos. Entonces Don Bosco captó que tenía el carisma de los sueños. Por medio de los sueños el Señor le iba indicando tantas cosas que se necesitaban. Por ejemplo, con 70 años de anticipación, Don Bosco en un sueño vio la futura ciudad de Brasilia. Ahí era un lugar desértico y él vio una gran ciudad ahí y dijo el paralelo y todo lo concerniente a esto. En la actualidad, por eso, hay un gran templo a San Juan Bosco en Brasilia, porque él ya había visto esa ciudad. Son los dones, los carismas que el Señor concede para servicio. Lo mismo que impresiona en la vida de Don Bosco él. Don Bosco era un enfermo crónico, siempre tenía enfermedades. Tanto así que uno de los médicos le dijo, Don Bosco, usted es un gabinete patológico ambulante, tenía un montón de enfermedades, pero tenía un don maravilloso de sanación para servicio a los demás. Él sufriendo todo aquello y era instrumento de Dios para sanar a muchos.
Cuando llegó a París, en Francia, lo llevaron al convento de unas monjas y ahí estaba una señorita Perier que tenía cáncer terminal. Ya los médicos le habían avisado, es cáncer terminal. Llegó don Bosco, rezó por ella, quedó totalmente curada y aquella joven, en agradecimiento a Dios, se hizo religiosa de la congregación femenina de los salesianos de las Hijas de María Auxiliadora. En otra oportunidad, don Bosco estaba en apuros. Su iglesia iba para adelante, pero no tenía para pagar ese día la planilla. ¿Y qué hago? Unos jovencitos los mandó a rezar frente al Santísimo y él se fue a la calle como a la aventura de Dios. Y de pronto aparece un señor que le dice: ¿usted es el padre de Bosco? Sí. En la casa donde yo trabajo, el señor de la casa me dijo que lo llevara a usted sea como sea. Y don Bosco captó algo, llegó, y era una casa de un señor muy rico. Tenía 8 años de estar totalmente postrado en la cama. Y le dijo: mire, don Bosco, lo he mandado a llamar porque ya no soporto esto. Y don Bosco, que tenía prisa de pagar su planilla, le dice: mire, usted estaría dispuesto a dar una gran cantidad para esa iglesia de la Virgen que se está construyendo, si la Virgen lo sana. Don Bosco ya está aburrido de médicos y medicina, yo estoy dispuesto a todo. Prepárese, le dijo. Hizo una oración y le dijo: levántese y vamos. Y aquel señor, todos no tenían ni ropa para ponerse, para ir al banco. Y le tuvieron que buscar. Y aquel señor ya podía caminar. Fueron al banco juntos a cobrar la cantidad. Aquel hombre tenía 8 años de estar postrado en su cama. Y él hizo una breve oración. Tenía mucha prisa, pero tenía mucha fe. O sea, tenía el don de sanación para otros. Él era un enfermo crónico, sufría de muchas cosas. Estimados hermanos, Jesús dijo: estas señales van a acompañar a los que crean. En mi nombre van a expulsar espíritus malos. En mi nombre van a imponer las manos sobre los enfermos y van a quedar sanados. Los santos son los que han creído y por eso el Señor cumple su promesa. Y si con nosotros muchas veces no pasa eso, pues es que nuestra fe es muy intelectual, es muy de nombre nada más, pero no de experiencia. Porque el Señor dijo: si tuvieran fe, aunque sea como un granito de mostaza, moverían montañas. Y don Bosco de veras movió montañas. ¿Por qué? Porque tenía fe. Y los santos católicos todos se distinguen por sus milagros. ¿Por qué? Porque se cumple en ellos la promesa. Estas señales van a acompañar a los que crean. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, hay un momento en que los cristianos están siendo perseguidos. Se reúnen en un lugar y comienzan a pedir: Señor, pedimos signos y milagros para que crean en tu Hijo Jesús. No están pidiendo para que pase la persecución, piden signos y milagros para que se conozca a Jesús. Y en ese momento, dice el libro sagrado, se vino un temblor muy fuerte y todos se alegraron en lugar de atemorizarse, y se derramó abundantemente el Espíritu Santo. Dice: quedaron llenos del Espíritu Santo. Estimados hermanos, a veces se le tiene miedo a los milagros. Y si uno le tiene miedo a los milagros, es señal de que no tiene fe. Es señal que cree los milagros eran para antes o son solo para santos de primera categoría. Para mí no, es para todos. Don Bosco estaba en la sacristía y de pronto le llevaron a un muchacho que tenía 18 años de estar con muletas y comenzó a rezar y no pasaba nada. Y don Bosco dice: María Santísima, vamos a comenzar ya. Y volvió a rezar y aquel enfermo quedó sanado. Todos vieron, salió sin muletas. Todos lo conocían que tenía que llevar muletas. En él hay tantos milagros que uno a veces hasta está inclinado, como el escritor Pietro Estela, de decir: no, esto tal vez es una leyenda, lo de la resurrección de Carlos. Era un salesiano,
escritor, historiador, pero vino otro y fue a hacer las investigaciones. Parecía tan irrealizable aquello y resulta que en el ambiente de los milagros nosotros no podemos tener la lógica humana. Ahora, ¿cuál es la finalidad del milagro? La expresa bien San Juan en Caná de Galilea, en su Evangelio. Dice San Juan, Jesús hizo su primer milagro, se manifestó la gloria de Dios y sus discípulos creyeron en él. Los discípulos estaban comenzando, no le habían visto nada milagroso a Jesús, pero cuando vieron aquello dijeron, aquí hay algo. No que les llegó la fe definitiva, sino fueron cuestionados. Nosotros estamos acostumbrados a no ver milagros. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Y entonces hasta le tenemos miedo a los milagros porque eso implica tener fe, es un desafío a nuestra falta de fe. Entonces nos consolamos diciendo, eso era para los primeros cristianos porque lo necesitaban, pero ahora no, ahora lo necesitamos más que nunca. Y cuando aparecen verdaderos santos y laicos comprometidos, vienen los milagros. Yo también tenía esa idea, antes en el seminario. Los milagros para santos de primera categoría. Yo nunca iba a creer que un compañero mío iba a hacer un milagro. El milagro lo hace Dios siempre, pero se sirve de un instrumento humano. Pero cuando vino la renovación carismática, renovación de mentalidad, de manera de actuar, yo he visto a tantos laicos que tienen un don muy grande de milagros. Porque el Señor no va a decir solo para los sacerdotes o solo para los que están consagrados, para el que tenga fe. Si el laico tiene más fe que el sacerdote, pues el Señor se va a manifestar en él y entonces va a ser un laico muy comprometido y por cierto que va a tener que sufrir mucho. Don Bosco un día a un salesiano que le preguntaba, bueno, don Bosco, ¿y cómo es eso de los milagros? Y don Bosco le dijo, ¿qué harías tú si el Señor te concediera el don de milagro? ¡Ah, qué alegría! Haría un montón de cosas. Y don Bosco le dice, ¿quién sabe? Tal vez a la semana pediría que te librara de él. Se estaba reflejando él. Al tener el don de milagro, el montón de gente que le cortaban el pelo, le cortaban pedacitos de sotana, no lo dejaban libre en ningún lugar, le hacían la vida imposible. Y él tenía que entregarse a los demás. Estimados hermanos, Jesús quiere iglesias vivas. Iglesias vivas son las iglesias en donde se manifiestan los carismas del Señor. Y cuando se manifiestan, entonces se manifiesta la gloria del Señor y crece nuestra fe. Por eso, como aquella comunidad del libro de los Hechos, digámosle, Señor, por favor, necesitamos signos y milagros, no para que crean otros, para que creamos nosotros en tu Hijo Jesús. Que así sea para todos nosotros. Amén.